Hola, ¿qué tal, Morroques? Soy Ángel Cerro X0 con número y el día de hoy venimos a la fiesta de los 4 barrios donde está San Diego, San Lorenzo, San Esteban y la Guadalupita, en donde vamos a ver una festividad y en la parte de atrás los mayordomos donde van a estar festejando en esta festividad de la fiesta de Xaltocan, así que vamos a ver qué pasa detrás de acá. El barrio de Xaltocan es uno de los más importantes barrios originarios del centro de Xochimilco. Esto se debe a la importancia que se le da a la iglesia a Nuestra Señora de los Dolores. Ha sido un foco a las peregrinaciones de todos los otros barrios y pueblos originarios de Xochimilco durante los siglos. El nombre original de Xaltocan viene del náhuatl, que significa lugar de topos y arena. Un domingo antes del carnaval, los habitantes de Xochimilco celebran el júbilo a la Virgen. 8 días antes, los mayordomos del barrio de Xaltocan recorren 17 barrios de Xochimilco para invitarlos a la fiesta. A este recorrido se le conoce como la bandera, pues lo encabeza los estandartes de la mayordomía junto con la bandera de México y una imagen de la Virgen de los Dolores, copia de la original. La fiesta es movible de acuerdo al calendario litúrgico y tiene como referencia el miércoles de ceniza. Inicia con las tradiciones de las mañanitas, la medianoche y una salva de cohetes donde los habitantes del barrio, a partir de ese día, el santuario de la Virgen de Xaltocan recibe las peregrinaciones del pueblo y barrios de Xochimilco. Además, comunidades vecinas de Culhuacán y Ajusco, Coyoacán, que ofrecen sus promesas a la bendita señora. Entre las peregrinaciones destacadas se encuentran las ruedas de pirotecnia que ofrecen los pueblos de Santa Cruz Acapixtla y Santa María Nativitas, las cuales llevan de pie desde sus comunidades hasta el santuario de Xaltocan para quemarlas por la noche junto con los castillos de luces, iluminando el cielo de Xochimilco. El jueves de la fiesta se lleva a cabo la peregrinación de los 4 barrios, en la que la sociedad y la mayordomía de los barrios de San Esteban, San Lorenzo, San Diego y la Guadalupita se juntan para llevar una portada aflorada, acompañada por comparsas de huehuenches o huehuenchones, que con sus disfraces y humor satírico dan inicio a los días de carnaval. La pesca del barrio de la Santísima, las ofrendas florales del barrio de la Asunción y Bodoquepa, el barilazo de Santa Cruz y las portadas de los barrios de San Juan y San Antonio son parte de las muchas expresiones de la magnitud que forma parte de la festividad, lo más grande de Xochimilco, ya que durante la segunda semana de la fiesta, cada barrio celebra la octava, razón por la que regresan la peregrinación al santuario del octavo día correspondiente, al día de su primera visita. Algunos para hacer la entrega de la mayordomía a una sociedad o familia, concluyendo los festejos en el primer domingo de Cuaresma. En este momento, como les estaba comentando, está en esta parte los mayordomos y los estandartes de las vírgenes, en donde podemos observar a los huehuenches, huehuenchones también llamados. Esto es una satírica que se generaba en la época de los españoles y hacia la burla, porque pues bueno, los que eran adinerados no permitían al pueblo hacer sus festividades, y en su momento pues bueno, lo que se generó pues fue este tipo de festividades con personajes satíricos. Entonces podemos observar ahorita las vírgenes de los Dolores, en donde prácticamente ya llegaron a la iglesia, y en un momento pues bueno, van a estar aquí cuestión de la misa y cosas así. Anteriormente contextualizado, les voy a invitar a que se vayan al video anterior, en donde les informamos toda esta parte de por qué se venera a la Virgen, en qué la historia de la Virgen de los Dolores y sobre todo sobre esta festividad de Xaltocan, y que bueno, que quieren corregir en esta cuestión de Xaltocan. Es muy importante que sepan que cuando españolizamos el nombre, pues claramente se va a ir con J, porque tampoco le podemos llamar Xochimilco, sino Xochimilco. Así que pues vamos a ver un poquito más de estas tradiciones, porque hay muchos muchachos el día de hoy. Entonces vamos a ver un poquito de esta cuestión. Y hasta el planeta de los simios también están aquí. Ahora sí que están bien changos. Se ven bien monos. Y esa es la parte bonita de este es el empiezo de los carnavales. De hecho, con esto empiezan los carnavales aquí en Xochimilco. Y ahí está. Y pues gente de todas las edades empieza a venir a esta festividad, este carnaval, porque en sí es un carnaval que se realiza aquí en esta demarcación. Y pues claramente los que no pasaron a comer, pues bueno, aquí hay donde comer. Como les estaba comentando, les voy a invitar a que se vayan al video anterior, ¿no?
de la fiesta de las ruedas y la historia de Xaltocan, en donde van a poder ver todos estos datos y los puestos. Y aquí es donde los hombres sacan su verdadero yo. Con... Ah, no, ¿verdad? Sí, ¿verdad? ¿Se transforman? ¿Usted cuántos años tiene viviendo en esta fiesta? Tenemos muchos años. Nacimos aquí. ¿Cuál es su nombre? Tanto, Raquel. Raquel, ¿usted de qué barrio es? No, somos de Caltongo. Son de Caltongo, pero viene a la festividad de aquí de los 4 barrios. Los 4 barrios, es cada año. ¿Y cómo ve a los muchachos? No vienen bien, y mire, como no habían venido, se juntó más gente. Sí, ¿verdad? Claro, es la tradición esto, cada año, cada año. Muy bien, muchas gracias. Pues prácticamente ya están entrando a la iglesia, donde van a tener una misa y posteriormente van a salir para regresar nuevamente a los barrios. Trajes que generan las personas, que esa es la parte más bonita porque ellos realizan toda la vestimenta. Y bueno, nos vienen todavía en pijama. Y personas de todas las edades vienen el día de hoy a esta festividad de la fiesta de los 4 barrios. Nuevamente regresamos a esta iglesia en donde está ingresando las imágenes de las vírgenes. Estamos a la mitad de esta festividad. Ahorita estamos aquí en la iglesia preparándose para dar la misa. En un momento van a estar ingresando y así de esta manera van a empezar esta ceremonia religiosa con las vírgenes de los dolores. Hace un momento me estaban comentando que esta concha la estaban haciendo con materiales reciclados con el señor Fernando Soriano, que es socio de la cuestión cuetera aquí de los barrios que vienen con la Virgen de San Diego. Y pues bueno, esto me estaba comentando que se realizaron con conchas, en donde pues sí, es muy curioso, un dato muy curioso, porque me dicen que cuando van a realizar su comida, porque bueno, van a comer mariscos y esas cuestiones, esas conchitas fueron juntando y de ahí de esa manera se empezó a generar este altar, este adorno con esta Virgen de los Dolores. Entonces, como pueden ver, estos son los mayordomos que van a estar recibiendo, los otros que van a estar entregando. Y así de esta manera, pues bueno, en un rato más vamos a entrar a la misa, porque ya en un momento más se va a generar esta misa célebre, del cual vienen los 4 barrios que les estaba comentando: es San Diego, San Lorenzo, San Esteban, la Guadalupita. Que la bendición de la Virgen siempre nos ayude. Todo el sufrimiento que pedimos Me quito porque si no me derrito y luego... No, ¿verdad? No me tocaba baño hasta el sábado. Sí, ¿verdad? Para el sábado ya, pero hasta el de gloria, exacto. Esta cosa es real, hijo. Por las veces que no hemos sabido seguir por la familia Soriano Hernández, la sociedad Warwick, Barrio San Diego,
donada por la familia Saldaña Ramírez. La sociedad Floricultura Barrio San Esteban, donada por Zeta. Este barco y avión es dedicado a todos los socios cooperantes y amigos de cada una de la sociedad de los 4 barrios, en especial los que se han adelantado en camino, que se dedicaron uno o más momentos de su vida con el único fin de conservarnos nuestras tradiciones y esas costumbres. Y bueno, ese es un barco que se generó, es un barco de fuego de pirotecnia, que en un rato más también se va a estar quemando. Como pueden observar, es algo muy artesanal, y a un costado las fotos de las personas que se adelantaron, los socios que se adelantaron pues a otro plano, ¿verdad? Porque todos vamos a ir alguna vez a ese plano, después de este plano ancestral. Y en un momento más va a empezar ya la festividad nuevamente de este carnaval, de este día de la fiesta de los 4 barrios, en donde ya salieron de misa. Y estamos en Xaltocan. Rápidamente les comento, Xaltocan es un nombre en náhuatl, el cual su significado puede ser arenal de arañas o lugar donde se siembra con arena. Y pues ya están preparados, porque aquí adelante, digo, bueno, en la parte trasera, que donde ahorita les voy a mostrar, en esa parte de allá, van a estar viendo ahorita unos fuegos de pirotecnia, en donde van a estar quemando un barco y un tipo avión. Y pues al parecer, pues nada más lo están trayendo los vikingos Xochimilca. Esta es la fiesta de los 4 barrios, así que vamos a ver, Morrockers, qué pasa dentro de esta festividad. Hay algunos trajes muy buenos, hay unos muy buenos, otros que pues bueno. Y bueno, recordando a las personas que se adelantaron en esta ocasión, en esta sociedad cuetera de la fiesta de los 4 barrios, en este momento nos están prendiendo luces. Y en un momento más se va a quemar ese barco que está allá atrás, que hace un rato se los mostré. Este avión que está en la parte de arriba es simulación del Escuadrón 201, el cual ayudó en la guerra. Y pues en un momento más se va a estar quemando. Es un avión de fuego de pirotecnia, así mismo como el barco que anteriormente les estaba mostrando, en donde pues bueno, la asociación de cueteros realiza para realizar esta festividad, y en este momento ya van a prender este fuego de pirotecnia.
Y ahora sí que nos adentramos a donde están los fuegos pirotecnia con los toritos, el cual tienes que estar brincando porque si no te pega un cohete. De todos ahí están. Ahí están los de Protección Civil. Ahora sí Shazam se está prendiendo. Se está prendiendo Shazam. Vamos a empezar nuevamente a ir hacia los barrios. En un momento van a recorrer parte del centro de Xochimilco. Estamos a un costado de la Deportiva de Xochimilco. Y ahorita vamos a empezar a caminar un poco más adelante. Les voy a mostrar un poco más adelante cómo se genera esta fiesta. Y empieza en este momento la procesión donde va a recorrer parte de lo que es el centro de Xochimilco. Esa procesión de la fiesta de los 4 barrios, en donde podemos ver esta parte de los niños, los adultos, las personas de tercera edad que vienen a esta festividad. Bueno, vienen en este momento los mayordomos, el cual están también ahorita cargando a la Virgen. Y más atrás vienen los huehuenches, huehuenchones. El sol está muy fuerte, pero bueno, así es la tradición y ha habido ocasiones que también ha estado lloviendo en estas épocas. Como les estaba comentando, inventen, el sol está que quema, te vas a la sombra y hace frío. Desde los niños que vienen con sus dinosaurios hasta la bruja Malvina, la bruja más famosa de Xochimilco. Ya nos echó la mala suerte, chispas. Es más, hasta traen DJ aquí y su banda. Su realidad, ¿ah, no, verdad? Ah, Cholot. Esto es un carnaval prácticamente, esta fiesta de los 4 barrios. De hecho, este es el inicio de los carnavales que se realizan aquí en esta demarcación, en toda la zona sur de la ciudad. Ya, no te hagas el rogar. Es borracha, pero buena muchacha. Y así vemos esta festividad, niños, adultos. Ya hasta le quiero robar esa paleta a ese niño porque hace un buen de calor. Dice, no, yo voy a estar con mi paleta, que voy a estar saludando. Chicas superponedoras. ¿No es un superponedor? Eso no me lo esperaba.
Y los muchachos que andan bailando por ahí en medio, donde revelan su verdadera sexualidad el día de hoy. Chichones y chichonas. Ahora esos amigos están bien chichones. No, ese está plano. Lo natural, hermano. Algunas botargas en esta festividad y con este trago refrescante, porque con este sol no inventen. Hadas o mariposa, ¿qué es? Hada, sí. Otro chico superponedor. Ah, no, chica superponedora, porque allá adelante va el chico. Por aquí aparece nuevamente Batman. Ese sol que no, pues sí, así hasta más cómodo, ¿no? Por el sol. Hasta vienen apenas, se despertaron, apenas se levantaron y dijeron, vámonos al carnaval. Pues aquí de los trajes del Día de Muertos también lo traen. De borracha. Como ven, esta festividad, pues bueno, es de grandes y chicos, pues una tradición que se genera aquí en Xochimilco ya desde hace muchos años, yo diría que algunas décadas, y con la coquita porque también hace mucho calor. Ese niño debe estar bien acalorado, igual que el señor, con su pijama. Y pues brincando con el baile, ¿no? Ahora sí se vinieron de la escuela para acá. Escuela ni qué ocho. No, ¿verdad? Hoy no fueron. Pregúntame. Hoy no fueron, ¿verdad? Pregúntame de la secundaria. Oh, no, pues se vino a vestir. Una fiesta muy grande, mucha gente, que los hombres demuestran su verdadera sexualidad. Y hasta cabezones el día de hoy también vienen. Dijeron los niños, ya me desperté, ya me voy a la fiesta. Me imagino que es Peña Nieto. Okay. Hola, hola. Mira mi mamá. Y hoy no fue a la escuela, ¿verdad, señora? Ah, mal. Ah, todo pura fiesta. Pura fiesta. Ah, mira, aquí vienen 4 o 5 replicados acá. Chucky de Chinelo. Y todavía viene un poco más de gente en la parte de atrás. Hasta allá, hasta donde le estoy mencionando, todavía está saliendo gente porque son varias procesiones. Como les estaba comentando, son varios barrios, son 4 barrios. La festividad de esta fiesta es el inicio de los carnavales. Y ahora sí, el planeta de los simios ya está aquí presente. Ya está conquistando. Ahora sí que qué monada. Y pues bueno, de todas las edades, como les estaba comentando, vienen a disfrutar de este carnaval, de esta festividad. ¿A poco no la conocías? Así es. El macho. Diría, aquí es donde demostramos la verdadera sexualidad. Claro. Es que ya que... ¿Sí, verdad? ¿Qué más queda? Ahorita no te puedo decir una cosa, pero... Podemos ver también aquí con sus... ¿Dónde están los... ¡Ay, Dios! Ya se están llevando mis cocoles. A mí se me hace que eres marica.
sí es un muchacho. Sacan su verdadero yo. Sí son. La niña defender al papá para que no se convierta en puchacho también. Ahora sí, el puchacho. Y pues bueno, algunos trajes típicos que también se presentan aquí en esta demarcación. Y otros no tan típicos. Se le está saliendo una. Por lo que estoy viendo, un poquito más de 1 kilómetro con gente que se viene vestida, que viene a esta festividad. Algunos trajes de chinelos que también se pueden ver en esta fiesta. Y también algunos personajes de algunos animes y cómics y más muchachos. Mortal Kombat, Sub-Cerdo, Scorpion, se comieron a Sub-Cerdo. Hasta los del Chavo del 8 también vienen. Superhéroes. Y hoy la escuela, hoy sí, de plano no fueron. Ya lo que estaba viendo, que varios niños y jóvenes no fueron a la escuela porque se vinieron a la festividad. Esa fiesta de los 4 barrios. Esta máscara. ¡La banda! ¡Chiquita la banda! Sí es muchacho. Sí es muchacho. Se compra fierro viejo, el de los fierros viejos. Thor mexicano, ¿cómo no? También, y con la pirata. ¿Qué estás metiendo ahí, ¡Deje de comer! ¡Huevos para todo! Y aquí es al revés, aquí las chavas quieren ser hombres. Quieren ser hombres, machos. ¿Macho menos o macho? Macho menos, ok. Y ese sí es muchacha. Ya le está diciendo, órale. Con las caretas de los payasos, gladiadores. También está presente por acá, haciendo el brinco del chinelo. Bowser también anda presente, ¿cómo no? Mini Koopa, más bien Mini Koopa anda acercando acá. Y los muchachos. La Miss Caguama. Ahora sí, este es Bowser. Tigre de Madagascar. Anda el león de Madagascar. También algunos personajes de Sonic. Mi Saltocán. No, pues sí son. Mi San Diego, mi Saltocán. ¿Quieres? Mi Mestra Guapa. Mi San Lorenzo.
esta festividad sigue con lo de las vírgenes en la fiesta de los 4 barrios, como ya vieron todo el carnaval, toda la festividad de las personas que vienen vestidas y las personas que ahora cargan también a las vírgenes. Esperándose para tomar un trago coqueto seguramente. Un dato muy curioso que se tiene desde hace mucho tiempo es que las personas que cargaban a estas vírgenes tenían que ser vírgenes, lo cual en este momento ya lo dudo, pero bueno, están cargando. Ya pasó 14 de febrero, pero todavía sigue aquí en Los Ángeles con el Día del Amor y la Amistad, ¿no? No, y aquí Pitufina ya se durmió. El Pitufín. Esta chica tiene un cuerpo escultural. Al mover su cinturita, no la dejan de mirar. Qué bonita está esta chica. Qué bonita mamacita. Y de esta manera, que los voy a invitar a que se suscriban a mi canal, que le den la manita de like, si les gusta compartan. Y pues bueno, nos vamos a ver en los siguientes carnavales. En la parte de mí de atrás viene la fiesta de los 4 barrios. Así de esta manera pues vamos a terminar este video. Los invito a que se suscriban y soy Ángel 0X0 con número y estamos en contacto.